Bueno, buen día a los que no he saludado. Qué lindo empezar con una alabanza así, la verdad que estuvo hermosa. Bueno, hace un tiempo que vengo preparando estos versículos que nos tocan hoy de Lucas, y la verdad que yo oraba para que el Señor complemente, perfeccione todo lo que a mí no me va a salir o no voy a poder decir, o capaz que lo digo mal, y agradezco la alabanza de la Andre porque realmente complementa mucho de lo que quizás iba a decir hacia el final, pero ha sido muy claro y muy lindo. Bueno, los versículos que nos tocan hoy son los de Lucas 23, del 44 hasta el capítulo 24, versículo 12. Del 23, 44 de Lucas hasta el 24, 12. En mi Biblia, por lo menos aparecen en tres bloques. Del 44 al 48 es la muerte de Jesús, las últimas horas que estuvo en la cruz. Después aparece la sepultura de Jesús en el versículo 50 hasta el 56. Y después el anuncio de que Jesús había resucitado a partir del capítulo 24. Y así un poco lo vamos a leer, lo vamos a reflexionar. En primera instancia, un poco como en un análisis de los hechos, de las cosas que se cuentan, para después ir un poquito más en profundidad. Lo voy a leer en versión popular. 23:44. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Vamos a analizar primero estos primeros versículos. Jesús ya había pasado por el juicio, había pasado también por el Sanedrín, había pasado por los escupitajos, había pasado por los golpes, había pasado por los látigos, había pasado por las negaciones, las traiciones, y estas son sus últimas 3 horas, sus últimas horas de vida, porque Lucas empieza desde el momento en que dice que el sol se oscureció. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la oscuridad aparece como el juicio. Era la hora del juicio, se estaba viviendo un juicio. Y el velo que se había rasgado, Lucas lo pone después, pero en los otros evangelios está al mismo tiempo que Jesús muere, significa un juicio y un quiebre con el pueblo de Dios y a la vez una apertura hacia la presencia de Dios. Hay una frase de uno de los autores que leí, que realmente no me acuerdo cuál era, que dice: ese día el infierno llegó hasta el Calvario y el Salvador descendió hacia él y llevó sus horrores en lugar nuestro. Esa tremenda agonía dura 3 horas. No sabemos bien cómo es que se oscureció, si fue un eclipse, si el sol se apagó, si el tiempo se detuvo, si fue en ese lugar, si fue en toda la tierra. Pero sabemos que fue consecuencia y parte de la agonía de Jesús y que Dios estaba ahí. Y después de esa tremenda agonía, en otros evangelios aparece: Dios mío,
¿por qué me abandonaste? Así que sabemos que Dios estaba ahí y no estaba ahí. Estaba ahí, pero no estaba con él. Hasta que finalmente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas dos cosas nos dan la pauta de que Jesús realmente no estaba con el Padre, porque él se sentía abandonado, que el Padre no podía estar con él, pero a la vez encomienda y sigue confiando en su Padre, porque le encomienda su espíritu. En la tremenda soledad y abandono y agonía y peso, sigue confiando en su Padre, aunque no esté y aunque no pueda aferrarse. Y estas palabras vienen del Salmo 31, 31:5. Él cita el Salmo. Que dice así, es un poco más corto. Gracias. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, rescátame, Señor, Dios de la verdad. En otras versiones dice, me has redimido. Y de este salmo, Jesús toma ese salmo y lo mantiene, le agrega el Padre, con todo lo que eso conlleva. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no le dice, tú me has redimido, porque en realidad Jesús no tenía mancha. Pero le agrega, pero sí nos da la pauta de que es una acción voluntaria, porque Él le entrega su espíritu a Dios. Y en realidad en hechos en sí concretos, en estos pocos versículos podemos ver esto. Pero el Nuevo Testamento nos explica qué es lo que estaba pasando en esas 3 horas. En realidad, como decía un poco la poesía que leyó la Andre, toda la vida de Jesús, ¿no? Pero podemos tomar de los escritores bíblicos qué es lo que realmente estaba pasando en esas horas de agonía. Yo a algunos de ustedes les di unos versículos que les voy a pedir. El que tiene Isaías, me parece que sí. Isaías 53, 4 y 5. Dice, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en este lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Hay otra versión que dice, Él fue molido. Lo voy a sacar de acá. Él fue herido y fue molido por nuestros pecados. En ese momento que se estaba realizando ese juicio y Él estaba cargando por nuestros pecados, Él fue molido por nuestros pecados. El que tenga Marcos 10:45. Dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para libertar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Nos estaba libertando. En otra versión dice, nos estaba rescatando. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús, se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba sustituyendo, estaba haciendo la ofrenda, se había convertido en ese Cordero. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
se había hecho maldición. Qué fuerte. Dijimos que nos rescataba, había sido molido, él se había hecho maldición. Primera Pedro 2:24. Dice, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que él sufrió, ustedes fueron sanados. Así que estaba cargando en su cuerpo, en su cuerpo. Es algo un poco difícil por ahí de entender. ¿Hay alguien más que tenga un versículo, otro Primera Pedro? ¿No? Y 2 Corintios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de él. Bueno, un poco lo mismo de que había sido, de que era sustituto, ¿no? Todo eso estaba pasando en esas horas de agonía de Jesús. Es muy difícil comprender o visualizar todo ese peso. Pero creo que todos, y no todos, casi todos, de los que estamos acá, hemos experimentado y sabemos lo que significó esa cruz, porque para nosotros significó salvación. Lo que Jesús estaba haciendo, lo estaba haciendo, como a veces Nico dice, pensando en mí en ese momento. Tenía, no sé, mi cara frente a él, no sé, pero sé que él lo hizo por mí. En mí particularmente, yo siempre digo que esa cruz me dio identidad. Yo sé quién soy por esa cruz. Podría haber vivido toda mi vida engañada pensando que, no sé, soy, qué sé yo, como ustedes piensan que soy. Pero yo desde esa cruz soy hija de Dios. Determina mi presente, bueno, mi pasado, mi presente y sobre todo mi futuro. Este es un tiempo para pensar, ¿no? En la cruz. Siempre decimos, hay que volver a la cruz y pensemos en la cruz. Hay tanto que determina la cruz y siempre es momento para pensar y llevarnos a la cruz. Tomé de Stott 3 verdades, 3 conclusiones a las que él llega acerca de, en conclusión, de qué se trata la cruz. Él destaca 3 verdades. Una de ellas es lo que la cruz dice acerca de Dios. No, perdón, voy a empezar al revés. Sobre nosotros mismos. No hay nada que revele qué es mejor, no hay nada mejor, vamos a empezar de vuelta, que revele qué es el pecado que la cruz. En este tema a veces nos cuesta determinar qué es el pecado, cómo es el pecado, qué gravedad, le ponemos escalas, menos escalas. Y no hay nada que revele mejor qué es el pecado que la cruz. Si pensamos que Jesús murió porque Judas lo traicionó, o porque Pilato se lavó las manos, o porque los fariseos lo envidiaban, eso no es cierto. Jesús no llegó a la cruz por eso. Eso no fue por eso murió Jesús, eso fue la causa de su muerte. La causa de la muerte de Jesús fue mi envidia, mi codicia, mi traición y la de ustedes. No fui solo yo. Mi soberbia. Entonces la cruz determina perfectamente qué es el pecado y qué gravedad tiene. Si al fin y al cabo lo llevó Jesús hasta ahí. Mi pecado, mi separación era tal que Jesús tuvo que cargar con eso porque ya no había nada que yo pudiera hacer. Y me acordaba de lo que había dicho Analía un par de domingos antes, una poesía que leyó mi abuela, que
realidad me da siempre en el centro, leo una de las mejores poesías de mi abuela y uno de los pasajes para mí más hermosos. Y ella decía, en esa poesía, dice básicamente, ¿quién se atreve a llegar a la cruz y decirle, Jesús, no te necesito? ¿Quién de nosotros podría llegar a la cruz y decirle, no, gracias, pero no sé? Es imposible. Y ahí nos desnuda y podemos ver lo que somos, lo que realmente somos, y lo que significa el pecado en nuestra vida y lo que le ha costado al Señor salvarnos. Otra verdad que revela la cruz es el amor de Dios. Ese amor que no tiene, nada lo contiene, no hay medida, no existe la medida, no podríamos compararlo con nada. Porque si lo pensamos bien, Dios podría haber dicho, abandónanos a nuestra suerte, o sea, decir, bueno, hijo, usted quiere ir para allá, vaya, ¿qué quiere que le haga? Realmente podría habernos, que nos hagamos cargo, ¿no? De nuestro propio camino. Pero vino a buscarnos. Y vino a buscarnos en amor y en la persona de Jesús. No sé si era un material o alguien que lo dijo, que hizo una diferenciación entre lo que sería la justicia, la misericordia y la gracia. Y la justicia sería si, por ejemplo, alguien matara a otra persona y supongamos el padre va a juicio por el asesino de su hijo, la justicia, lo justo sería que el que lo mató pague, ¿no es cierto?, su condena, que obtenga su castigo. Y el padre podría pedir esa justicia por la vida de su hijo. Pero si el padre fuese misericordioso, podría decir, ya está, que no pague por esto, lo perdono. Pero si el padre tuviera gracia, podría decir, lo perdono, lo llevo a mi casa y luego a mi hijo. Y eso es lo que hizo con nosotros. No solo nos perdonó, podría haber estado ahí, nos hizo hijos. Nos hizo hijos. Imagínense llevarte el asesino de tu hijo y hacerlo tu hijo. Esa es la gracia de Dios. Es una, qué sé yo siempre digo, es una locura, no se comprende, pero ese es el nivel de amor de Dios. Y por otro lado revela la verdad de Jesús, de que de que esa salvación es gratuita. Revela muchas cosas de Jesús. Yo me he puesto a pensar en toda su muerte y sobre todo para mí revela de qué se trata el reino de Dios. De perdonar a quienes se le están burlando y decirle, Señor, por favor, perdónalos, no tienen ni idea. Se realmente revela muchas cosas y sobre todo para mí de qué se trata el reino de Dios. Y por amor al tiempo, capaz, bueno, acá siempre son las 10, como dice Andrea. Y aparecen unos personajes que son el centurión y los soldados y la gente que fue a ver un espectáculo y se vuelve a su casa golpeándose el pecho. Pensaba, esta gente se ha haber querido matar porque se dio cuenta y le cayó la ficha quién era Jesús, nada más y nada menos, que era la gran incógnita para mí en ese tiempo, era quién era Jesús. No todos pudieron ver y reconocer la identidad de Jesús, no todos pudieron saber que era el Mesías. De hecho, terminó en una cruz por eso. Imagínense el soldado que encima, para ver si esta gente, no sé por qué me imagino como que debe tener un rechazo a este pueblo judío, que tengo que estar haciendo yo acá, metiéndome en sus cosas.
y lo reconoce en este pasaje de Lucas, dice que el centurión dijo, este hombre era inocente, pero en Mateo creo que dice, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Y la gente que fue a ver ese espectáculo y que vio lo que pasaba, sintió el terremoto, vio que se oscurecía, bueno, ellos no habían visto el velo, pero sabía qué estaba pasando, se terminó yendo golpeándose el pecho. Algunos comentaristas dicen que de ahí se explica por qué después en el Pentecostés había 3.000 personas que se habían, que habían reconocido y nosotros le podemos decir convertido. Porque creo que en ese momento que las cosas quedan patentes y que ya se sabe quién es Jesús, ya no queda más que o le reconozco o no lo reconozco. Yo pienso que muchas del transcurso de Jesús en la tierra, vieron que vimos que había mucha multitud, después no se sabía bien, era como alguien conocido, había como mucha confusión acerca de quién era. Mucha gente iba, pero lo seguía un rato, pero cuando Jesús los confrontaba, no, no tanto. Creo que ha habido mucha confusión. Y en este tiempo ya aparecen básicamente los seguidores de Acá es Más y los que no. Y vamos a seguir con la segunda parte, el segundo bloque de versículos, que es acerca de la sepultura. En el versículo 50 dice, había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de los Judíos. Este José, que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que ya estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús de Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Bueno, este personaje es hermoso. Es hermoso. Yo pienso que José tenía mucho para perder. Mucho para perder. Dice, me encanta lo que dice la Biblia de él, dice que era un hombre que estaba esperando el reino de Dios. Y es loco, porque eso supuestamente lo esperaba todo el mundo lo esperaba. Un domingo anterior lo habían hecho supuestamente rey, pero él estaba esperando el reino de Dios. El reino de Dios que se había instalado en los corazones y en las vidas de las personas. Ese era el reino de Dios. Y él lo estaba esperando, y lo estaba esperando bien. La supo ver, por decirlo de una manera. Y se fue contra todo, contra todos. Yo pienso, una persona de tanta jerarquía lo tiene que haber perdido todo. Ya no había participado, no había estado de acuerdo en lo que había decidido el Sanedrín, probablemente no sé si no fue. No debo haber ido porque estuvieron unánimes, ¿no es cierto? Cuando decidieron llevarlo a Jesús para ser enjuiciado. Y no le importó nada, no le importó lo que tenía que perder. Es más, yo digo, ¿te hubiera animado ir hasta Pilatos a pedir el cuerpo? Pilatos, que no había querido saber nada, que estaba más que enojado con la situación, y se fue. Y encima ni siquiera tenía derecho de pedirlo, porque los que morían por crucifixión no debían ser enterrados. No podían, no sé, habrán ido a una fosa común, no sé, pero no tenían el derecho a ser enterrados. Bueno, pero José, y en otras versiones, en otros evangelios dice, junto con Nicodemo, enfrentaron eso
Y bueno, obviamente pienso en cuánta valentía, ¿no? Pero él ya se había hecho seguidor de Jesús. Y estaban, y estaba básicamente profesando abiertamente, contra viento y marea, que él creía en Jesús. Y después estaban las mujeres. Mujeres fieles, presentes, insistentes, dedicadas, que querían seguir honrando a su Señor, aún después de muerto. A mí estas mujeres me hicieron recordar a algunos personajes como la mamá de Marita Verón, por ejemplo. O ese hombre, había una chica, un papá que seguía buscando a su hija desaparecida y terminó muriendo él en la ruta. Esa insistencia por una causa que nunca acaba, querían seguir honrándolo. Querían estar, fueron a ver a dónde lo habían puesto. Estaban esperando para poder seguir honrando el cuerpo de Jesús. Y yo pienso, no sé, que deben haber tenido la misma sensación que de derrota que sus seguidores, que sus discípulos, pero insistían en seguir honrando a su Señor. Y vamos a ver más adelante que ellos tampoco esperaban que Jesús resucitara, pero seguían insistiendo en honrar a su Señor. A veces uno no entiende qué está pasando, ¿no? Pero tiene que seguir insistiendo, porque la confianza en el Señor no hay que perderla, no es lo que pasa. Ellas seguían preparando perfumes, seguían honrando a su Señor, aún derrotadas, porque después nos queda en claro que ellas no estaban esperando la resurrección, pero aún derrotadas seguían insistiendo en honrar a su Señor. Y esa insistencia, esa fidelidad fue lo que las hizo poner en la primera fila y tener un lugar privilegiado de revelación acerca de que Jesús había resucitado. Vamos a leer los versículos del capítulo 24 hasta del 1 al 12. Dice: las mujeres descansaron el sábado, conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con la piedra que tapaba el sepulcro, que no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto con ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 12 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas les decían, y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró adentro, no vio más que sábanas. Entonces volvió a la casa admirado de todo lo que había sucedido. Les cuento algo. Cuando me pasaron la lista de los temas, este era el último tema que quedaba. No me quedaba opción. Pero cuando yo leí Resurrección, no había leído Muerte y Resurrección, leí Resurrección, dije, lo voy a tomar porque esto es algo que a mí nunca llegué a comprender el peso. Nosotros vimos que la obra Jesús la hizo en su muerte. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué la resurrección? ¿Cuál es? Quizás porque de pequeña siempre lo escuché, que Dios murió, que Jesús murió y resucitó. No me parecía tanta alaraca, porque no sé, como que sí, no sé, pero no entiendo el peso de esto. Me acuerdo que venían de reunión y decían, Cristo resucitó.
Sí, pero bueno, lo importante es que murió por nuestros pecados. Después para mí fue simplemente una cuestión de cruces en las iglesias. Si tenía la cruz con el Cristo, era católica. Si tenía la cruz sin el Cristo, era evangélica. Porque para nosotros Jesús resucitó. Ese era todo en mi cabeza infantil, la diferencia. Y dije, claro, lo voy a tomar porque yo quiero ahondar sobre esto. Yo sé, mucho más, chicos, no es que me quedé ahí. Sé mucho más, pero aún así quería entender el peso de la resurrección de Jesús. Bueno, la Andrea se lo explicó perfectamente, la alabanza. Ya no hace falta que se lo diga yo. Pero sí, es como ella había dicho, Jesús al resucitar, nos muestra de lo que va a ser nuestro futuro. Porque su cuerpo resucitó, porque él básicamente pasó por lo mismo que vamos a pasar nosotros, que es la muerte, y nos muestra lo que viene. Ese cuerpo transformado que, por ejemplo, los discípulos no lo reconocieron, pero era el mismo, tenía las marcas en su cuerpo. Ese camino que se había cerrado en el Edén fue abierto. O sea, tiene una trascendencia que para mí aún ahora me cuesta mucho explicar y aún entender. Pero básicamente nos demuestra gratuitamente como esos avances de las películas, de lo que va a venir, de nuestro futuro. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Nos demostró que sí hay vida eterna, que sí, las cosas no acabaron con la muerte, que así iban a ser, pero Jesús las trascendió, la ganó para nosotros, y eso es lo que nos va a dar. Y de estos últimos versículos, sobre todo me sorprendió que nadie se haya acordado de lo que Jesús les dijo, de lo que iba a pasar. Y los ángeles dicen, pero acuérdense, Él les dijo, va a morir en la mano de los pecadores, va a ser entregado, lo van a crucificar y el tercer día va a resucitar. ¿Cómo se te va a pasar? Pensaba yo, ¿cómo se te va a pasar el detalle? ¿Cómo? O sea... Y la verdad es que nadie estaba esperando que Jesús resucitara. Nadie. Ni ellas, ni los discípulos. Y a los discípulos les costó mucho creer. Jesús los tuvo que convencer. Los tuvo que convencer. A las mujeres no les creyeron ni ahí. Y después Jesús los tuvo que convencer de lo que estaba pasando. Y después pensé, ¿cómo es que nadie se acordó? Y encontré una frase de, no me acuerdo quién, como verán tengo la atención un poco dispersa. Dice, no es insólito que Dios esté activo entre nosotros e incluso nos diga lo que está haciendo y que sin embargo lo pasemos por alto. Yo dije, a ver, si yo lo tuviera que trasladar, ¿qué es lo que Dios me ha dicho y que yo estoy pasando por alto? Si Él me dijo, me prometió que yo voy a estar con Él, que yo soy su hija, voy a estar sentada con Él, disfrutando de la vida eterna, ¿cómo es que se me pasa? Yo creo que la contundencia de la muerte había sido tal para los discípulos y la seguidora, era tan patente, tan contundente había sido esa muerte, que no veían lo que Dios les había prometido, lo que estaba haciendo, lo que había hecho. ¿Cuál es la contundencia de nuestra vida que nos lleva a olvidarnos todos los días de cuál es nuestro futuro? La mía tiene 3 nombres. Paulina, Joaquín y Pedro. No,
pero realmente, ¿cuál es la contundencia del día a día que no puedo pensar que esto se acaba, que mi vida va a ser eterna, sin dolor? Si no lo vivo vivo por de Cristo, no hay ninguna evidencia. Es lo mismo. La contundencia de nuestra vida presente, física, como le quieran decir, es tal que yo no puedo vivir la eternidad, que no sé vivir el reino de Dios, que no empieza el día que yo me muera, empezó ahora, el día que yo lo conocí, y que se va a ser plena el día que yo me muera. Pero realmente me hizo pensar mucho esas palabras de los ángeles. Acuérdense. Si tuviera que dejar un mensaje para hoy es acuérdense que esta vida va a pasar, que nuestra identidad es que somos hijos de Dios, nación santa, pueblo escogido. Acuérdense, nos acordemos, volvamos a retomar lo que pasó en esa cruz, todo lo que habíamos hablado antes. ¿Quiénes somos después de esa cruz? ¿Y a dónde vamos? Hace 2 domingos, Analia leyó unos versículos que para mí son un manifiesto. Te juro que los pondría en una pancarta y saldría por la calle. Es una cosa que, no sé, me inyecta adrenalina en el corazón estos versículos. Son los de 2 Corintios. Voy a tratar de leerlos menos porque leería todo el capítulo, pero 2 Corintios 4:8 dice: así que, llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros mientras vivimos nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte a Jesús, nos resucitará también con Él, a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para que, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero que nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Acordémonos, recordemos, estamos de paso por este mundo. A nosotros tenemos esta esperanza de vida eterna. Acordémonos de la segunda parte. En realidad, de la parte que empezó cuando conocemos la obra de Cristo y la adoptamos en nuestra vida. Para terminar, voy a leer una partecita de una canción que estoy segura que muchos de ustedes conocen, que es de Marcos Vidal y se llama Cara a Cara. Dice: solamente una palabra, solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas
y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. No sé qué más decir, pero estamos esperando a Jesús. Sabemos que Él va a volver, sabemos de nuestro futuro con el Señor. ¿Lo estamos esperando o lo hemos olvidado? Recordemos las palabras de los ángeles. Acuérdense. Él ya resucitó. Y esa vida nos la dio. Que el Señor nos bendiga.